Buenas tardes, nos volvemos a encontrar en este espacio que hemos denominado Tecnoemprendedores. Estamos transmitiendo en vivo desde la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a través de www.desdelabolsaendirecto.com. Recuerden que este espacio es transmitido en vivo a través de la radio, pero lo van a poder visualizar luego en formato videoconferencia en los canales de YouTube y mismo dentro de la web de la bolsa, desde labolsaendirecto.com. El tema de hoy es entrar dentro del equipo ideal que habíamos charlado la semana pasada y hoy especialmente y particularmente el diseñador, diseño. Y para eso se encuentra con nosotros Santiago Bustelo. Hola Santiago. Hola. ¿Cómo te trata la tarde? Muy bien. Les paso a comentar, Santiago Bustelo es, entre otras cosas, fundador del movimiento de diseño inclusivo, coordinador regional de EXDA para el área de América Central y Sudamérica, fundador y coordinador del EXDA Buenos Aires, que bien suena EXDA, después nos tenés que explicar de qué se trata realmente. Seguro. Fundador y director de diseño y desarrollo en Icograma, una empresa que ha tenido, entre otras cosas, se ha encargado del rediseño del guía óleo, que vamos a tocar al tema también. Bueno, Santi, EXDA, ¿de qué se trata? Diseño de interacción. ¿Qué Te es? cuento. Te cuento primero qué es diseño de interacción y después qué es AXDA. Diseño de interacción es la disciplina que se encarga de definir el modelo de operación de un producto interactivo, ¿sí? Eso puede ser un producto como una web, una aplicación de escritorio, una aplicación móvil, o también puede ser, hemos hecho juegos de tablero. Mirá. ¿Sí? O sea, cualquier cosa con la que la gente tenga que interactuar, que operar, o también sistemas industriales, donde llega un momento que el diseño industrial dice, esta parte ya supera, está fuera de lo que yo trabajo, ¿sí? Claro. Nuestra disciplina está relacionada por eso, con el diseño industrial, con el diseño gráfico, con ingeniería industrial, ingeniería de procesos, con también hereda muchas cosas de psicología cognitiva, de interacción humano-computadora, en muchas áreas, usabilidad particularmente es muy importante, que hacen a la disciplina, ¿sí? Y IXDA, que es las siglas en inglés, Interaction Design Association, ¿sí? Es la Asociación de Diseño de Interacción, de la cual formamos parte, ¿sí? Se fundó en el 2003 para avanzar la disciplina en todos los aspectos, tanto en nivel profesional, se están discutiendo constantemente casos, metodologías, tecnologías, etcétera, como también a nivel de educación, ¿sí? Que para América Latina es particularmente un desafío, no tenemos aún un apoyo, una presencia importante, como sí sucede en Estados Unidos o en Europa, donde hay carreras de grado de diseño de interacción, y otras áreas como avanzar la integración con la industria, que nuevamente esta es una disciplina que nace en 2003, toma cuerpo la asociación, pero es una disciplina que se practicaba de alguna manera menos establecida, con menos formalidad, hacía muchos años. La gente que ha fundado XDA es la que desarrolló la Macintosh, ¿sí? Con las interfaces de Windows. Toda la gente que ha trabajado en Apple, en Microsoft, hay gente que colabora o que ha sido fundadora de XDA o de alguna parte de alguno de sus capítulos, ¿sí? Acá en Argentina, por cuestiones de mercado y otras, nosotros estamos ante un desafío mucho mayor, en América Latina también, ¿sí? Sobre la presencia de la disciplina en la industria, que en este momento te agradezco mucho la oportunidad para justamente hablar de cuál es la inserción que tiene el diseño dentro de un proyecto tecnológico. Claro. Una de las cosas que hablamos la otra vez, el tema, uno cuando dice diseño de interacción, muchas veces uno se imagina imágenes dando vuelta por la pantalla, mucho... Sí, una cosa... ¿no? Claro. Y lo que sucede es que cuando uno habla de interacción, la palabra remite a expectativas que son siempre frustradas, porque, a ver, donde más imágenes y cosas atractivas vamos a encontrar es en el cine.
Y la función que tiene la gente en el cine es sentarse y quedarse callada. Sentarse en las salas oscuras, imposibilitada de moverse, el asiento no me permite mucho margen de maniobra, no me puedo recostar como tal vez en mi casa. Y esa es la situación en la que el cine necesita del espectador una pasividad muy grande para poder tener la experiencia cinematográfica. Si yo veo la misma película en el cine, una película, pongamos, una de esas películas rusas, largas, profundas, la veo en mi casa tirada en el sillón y cambio de canal, ¿sí? O sea, mi acercamiento a la obra requiere de mi pasividad. Y eso es una experiencia que es donde la imagen, el movimiento tiene más lugar. Casualmente la animación se puede definir en base a quién tiene control de la línea de tiempo. Y si control de la línea de tiempo lo tiene el productor, lo tiene el diseñador, estamos haciendo algo que no es interactivo. Control de línea de tiempo lo puede tener el usuario. Y cuando alguien habla de interacción, por ejemplo, un juego, un videojuego es interactivo, pero ver a alguien jugando un videojuego es aburridísimo. Entonces, la idea de interacción como algo que me sorprenda, que me cautive y que me entretenga, es algo que hay un lugar para el entretenimiento en la interacción, ¿sí? Incluso si entendemos entretenimiento como la situación donde uno no se da cuenta del paso del tiempo, ¿sí? Facebook es entretenido y no es un videojuego, pero no es una explosión de colores, no es una explosión de animación. Y muchas veces todavía encontramos que se enseña en algunas escuelas de diseño a hacer introducciones animadas para una página web. Mirá. Cuya única función es ser salteada. Lo único que puedo hacer es saltearlo. Y las introducciones son siempre ignoradas, los carteles son siempre ignorados, la gente opera lo que necesita, lo que le es necesario en el momento, llega a una página web con una tarea en mente. Le pongo una introducción que explica cómo funciona el sitio, y yo no quiero que me lo expliquen, quiero usarlo y darme cuenta. Y eso es que el diseño de interacción permite, que esa situación suceda, que uno se vaya dando cuenta y crea que descubra cosas que en realidad fueron diseñadas. No sé si habrás escuchado alguna vez a alguien decir que había descubierto una cosa en el Word, o descubrí una función, descubrí tal cosa en Facebook. No lo descubriste, alguien lo puso ahí. No estás descubriendo algo, un elemento químico nuevo. Alguien tuvo que ponerlo, alguien tuvo que definirlo, alguien tuvo que construirlo. Y vos estás contento porque lo encontraste, pero te atribuís la responsabilidad del descubrimiento. Lo descubrí yo. Y eso no fue una casualidad. O tal vez puede ser que haya sido mal ubicado y por eso te costó encontrarlo. Pero lo que nos sucede al usar un sitio es que usamos palabras como descubrir cosas ante algo que en realidad fue una definición pautada, planeada, o pensamos que a veces sale la idea de que lo interactivo va a ser algo que no termina siendo. Y eso genera también muchas decepciones en los proyectos, cuando quien dirige el proyecto no tiene suficiente conocimiento de alguna de estas variables y está esperando del equipo de diseño y desarrollo cosas que le gusten, cuando el problema no es que tu producto te guste a vos, que además al ser parte en realidad del equipo que lo define, ¿sí? Hay muchas cosas que tal vez no correspondan. Por ejemplo, cuando un diseñador dice, no, esto para mí es fácil. Claro que es fácil, si vos lo hiciste. Claro que vas a encontrar cómo hacer el login, si vos lo pusiste ahí el botón. Claro. Los que participamos de un producto, del desarrollo de un producto, tenemos que tener una distancia al respecto y entender que no somos referentes del usuario final. Y esa es parte justamente de todas las metodologías que se plantean en usabilidad y diseño de interacción, de cómo lograr esa distancia y cómo incorporar correctamente la percepción del usuario final, ¿sí? La acción del usuario final, de manera tal que el producto satisfaga los objetivos del negocio, en lugar de los caprichos del sponsor o del diseñador o del desarrollador. Entonces, dentro de lo que estamos hablando, el diseño que tienen como centro el usuario y los roles que tienen cada uno, el diseñador por un lado, el programador por otro, no deberían ser siempre excluyentes entre sí. Cada uno debería entender también el rol que juega el otro y entender un poco, como para hablar del equipo eso que estábamos hablando la semana pasada. Desde luego, yo suelo decir que cuando uno está avanzando algo, cuando uno en vez de copiar o de repetir lo que existe, está avanzando en alguna dirección, no está manejando una orquesta, donde tal vez el violinista no necesita saber lo que toca el trompetista porque hay una partitura.
¿sí? Que te dice a cada uno lo que tiene que hacer y cada uno está en su lugar. Esto es una banda de rock donde cada uno va a encontrar su lugar y tiene que estar prestando atención a qué es lo que está tocando el resto. Porque de pronto agarra el guitarrista y decide que está bueno tocar algo, pero tiene que ver si lo que está tocando el bajista lo va a ayudar, o tiene que tener alguna forma de entenderse con el bajista de que ahora quiero tocar un solo y acompáñame en esta, porque si vos estás esperando que yo haga otra cosa, el resultado final va a estar bastante desconectado entre sí y la verdad no va a estar bueno. Claro, hay una cosa que dijiste en un momento sobre la usabilidad. Usabilidad dentro del diseño de interacción. Me gustaría, la otra vez me comentabas unos ejemplos de cómo fueron o cómo están cambiando ahora, por ejemplo, los teclados, que a mí realmente me dejó bien en claro el desafío que tiene la usabilidad dentro del diseño, hoy por hoy, que antes quizás no lo tenía, o no era tan priorizado. A ver, fíjate, te contaba el caso de cuando ahora Google está sacando la computadora que tiene Google OS, digamos, Chrome OS, no tiene tecla de traba de mayúsculas, ¿sí? Que hace años, desde diseño industrial y desde diseño de interacción, se identificó que eso era un error. La tecla de traba de mayúsculas lo que hace es agregar un estilo, que es mayúsculas, alterando irreversiblemente lo que se escribe. Y frecuentemente se usa traba de mayúsculas por error, y cuando no se usa por error, por favor no lo uses más, ¿sí? Entonces Google Chrome OS, no recuerdo el nombre concreto ahora, pero esta laptop, netbook o lo que sea, no tiene tecla de traba de mayúsculas. Bien, vamos. O, por ejemplo, las teclas de función. Hace 20 años, en una aplicación hecha en DOS, uno tenía una especie de... a veces había plantillas que se ponían sobre el teclado, ¿sí? Por ejemplo, un procesador de textos, porque al no haber menús era muy difícil encontrar todas las funciones sin esos recursos. Todas las funciones tenían teclas que las disparaban. Y ahí es donde el teclado, con las funciones F1, F12, ¿sí?, permitía extender la posibilidad de hacer control X y hacer control F12 o shift F10, ¿sí?, para cubrir todas las funciones que podía tener la aplicación. Claro, hoy le sumo F5, conocemos para actualizar la página y hasta ahí. La única F que alguien sabe para qué sirve, o F1 para ayuda, pero a veces no funciona, y hay una tecla que dice ayuda al costado, ¿sí? Entonces, hoy por hoy las laptops están saliendo con teclas de función que originalmente, digamos, su función por default no es F5, o mejor dicho, en vez de F4, yo en esta computadora tengo ver el escritorio. De la función de la máquina, del sistema, que me reemplaza la F algo. Es una tecla del sistema, o bajar el volumen, ¿sí? Y eso es un caso de cómo eso que parecía normal y nadie lo cuestionaba, en realidad era una herencia. Y bueno, ahora ya que tenemos la tecla, porque no la podemos arrancar del teclado, porque todavía alguna aplicación va a querer usar F5, bueno, pero démosle un uso para el momento que tenemos ahora. Y en algún momento las teclas F algo terminarán desapareciendo, probablemente. Hay muchas cosas que van a seguir cambiando. A medida que sigamos revisando el porqué de las decisiones, de las cosas que estamos usando. Dentro del diseño, habla de un proceso, realmente de una evolución a lo que ahora se está denominando metodologías ágiles, ¿o no? No es algo que desde ahora, sino hace un tiempo ya se conoce, ¿no? El caso es el siguiente. Hace 30 años, digamos, los proyectos informáticos eran monolíticos, eran todo un gran Gantt, ¿sí?, de secuencias paso a paso, porque el problema estaba bien definido al principio. El problema, por ejemplo, podía ser informatizar la bolsa o informatizar un sistema bancario, ¿sí? Los requerimientos eran requerimientos de carácter incluso legal. Y en ese aspecto no se podía alterar absolutamente nada y no quedaba ninguna duda sobre lo que había que hacer, porque si había alguna alteración respecto a la letra, alguien iba preso, ¿sí? No había una posibilidad o una necesidad siquiera. Hoy por hoy, un producto, a medida que va avanzando el desarrollo y no tiene contacto con los usuarios, no tiene contacto con alguna muestra que no sea externa al equipo de desarrollo, va acumulando riesgos y lo que sucede es los requerimientos al principio no son definitivos. Una vez que se empieza el proceso de diseño y desarrollo, siempre surgen
detalles que modifican qué es lo que estamos haciendo, pero pequeños detalles del problema que nos obligan a pensar algo que no se había pensado el día cero, que es cuando menos información había. Y a medida que eso va creciendo, se va desviando más el tiempo, el presupuesto, ¿sí? Y además se va desbordando el alcance del producto en funciones que tal vez parecían importantes al principio, y cuando se lanza el producto se descubre que no los usa nadie, ¿sí? Funcionalidad rechazada o no usada son dos males muy conocidos por los desarrolladores y los diseñadores, cosas que hemos hecho que después no tienen uso o no es lo que la gente necesitaba. Acá, ¿Sí? un problema que planteas entonces desde acá, el lanzamiento tardío de muchos proyectos también, ¿no? Un lanzamiento que no tiene continuas iteraciones con el usuario final, que es un paquete que se entrega directamente, que quizás eso se veía más antes, ¿no? Por Claro. la velocidad en el lanzamiento era priorizada antes que el comportamiento del usuario con el producto en sí. Exacto. A ver, lo que sucedía tal vez en las finales del 90, con la burbuja del .com, es que lo importante, lo que era valorado por los inversores, por los responsables del proyecto, era poner el pie en la puerta, digamos. ¿Sí? Tener el producto en la calle, cuando además tampoco estaba definido el mercado, había un montón de cosas que eran todavía incipientes. Entonces, la diferencia entre tenerlo hoy y tenerlo mañana era muy grande. Hoy lo que sucede es que el producto, cuando sale, todo lo que no toda la complejidad de la interacción con el usuario, que no se absorbió dentro del proyecto, termina sucediendo en la interacción con el mercado, ¿sí? Con el usuario final, que eso puede terminar dañando al producto o generando situaciones donde sea muy difícil cambiar, ¿sí? Una situación es, yo digo, si vos hace 10 años el problema era tal vez bajar de peso, ¿sí? Y para bajar de peso te podés encerrar en tu casa 3 meses o 6 meses y darle a la bicicleta y salir esbelto, ¿sí? Hoy el problema es llevarte bien con la gente, y encerrarte en tu casa durante 3, 6 meses o un año no te va a ayudar a que la gente a tener buena conversación. Cuando salgas encerrado en tu casa después de un año, teniendo tus ideas de cómo sería una buena conversación, probablemente no tengas una buena conversación, probablemente seas un energúmeno por no haber hecho eso todos los días. Por eso lo que se asume en el diseño de interacción es la idea de iteración, la idea de pequeños proyectos, como se define también en metodología ágil para desarrollo, que cada uno puede ser medido, corregido, de forma de bajar el riesgo final al tiempo más chico en el cual se está trabajando el proyecto, que pueden ser 2 o 3 semanas. Entonces, si después de 2 o 3 semanas tenemos un prototipo y podemos empezar a hacer pruebas con usuarios, y pruebas con usuarios, siempre está bueno aclarar, no significa hacer una prueba de mercado con 200 personas de una muestra estadística diciendo si le gusta, mirando la pantalla y diciendo me gusta o no me gusta. Lo que estamos buscando es gente a la cual le pedimos, por ejemplo, tareas concretas. Ingresá a este sitio y fíjate cómo conseguir el mejor precio de un auto, ¿sí? Que casualmente es la tarea más importante que define el negocio de un sitio de ese tipo, ¿sí? Y ver qué pasos hace esa persona y si tiene alguna correspondencia con las herramientas que nosotros pensamos y si esas herramientas las puede emplear para lograr su fin. Y si no, tomar esa muestra, que necesitamos 3 a 5 usuarios para encontrar los problemas más importantes, ¿sí? Y de esa muestra decir, bueno, a ver, de nuestros usuarios encontramos que cuando quieren buscar el precio de un auto, tal elemento que nos parecía una genialidad no lo usa nadie. Bueno, entonces podemos bajarle la prioridad del proyecto en lugar de invertir 6 meses de diseño y desarrollo, y sobre todo de desarrollo de un equipo de 10 personas, por ejemplo, en definir una funcionalidad que al usuario no le interesa. Por ejemplo, ¿sí? Entre otros casos. O sea, tanto Facebook como Google, como Microsoft, como Apple tienen equipos que constantemente están iterando. Y esto no solamente en lo que es diseño de interacción, también sucede en diseño industrial. Las laptops, por ejemplo, Apple, que es la empresa más conocida por destacarse en el diseño, las laptops de Apple tienen un tamaño que no es caprichoso. Se hicieron bloques inertes del tamaño y peso que tenía que tener la laptop, se le entregó ese bloque a usuarios para que lo lleven en su mochila o lo carguen o lo que sea, digamos,
menos prenderlo y apagarlo, que es lo que ese bloque no permitía, pero para ver las instancias antes de salir al mercado y que la gente diga, sí, tal laptop, me gustan las prestaciones, está bien de disco duro, pero la verdad es demasiado pesada, ¿sí? Y que ese no sea en la devolución de la gente, en los reviews, que esa no sea la recomendación negativa de la gente hacia sus conocidos, que la recomendación sea, esto es maravilloso, no te puedo explicar por qué, pero yo no lo puedo dejar de usar. Acá está el tema del diseño también, cómo el diseñador mismo puede predecir las tendencias y, a ver, el usuario no sabe lo que quiere hasta que lo tiene ahí enfrente y si no, no sabe cómo expresar realmente lo que quiere. Y ahí es donde entra en juego el rol del diseñador dentro del equipo incluso, ¿no? Bueno, en ese sentido lo que acabas de decir, hay una frase bastante famosa que mucha gente cita y probablemente no la haya anunciado Henry Ford, pero se dice que Henry Ford decía que de haberle preguntado a la gente lo que quería, le hubieran dicho un caballo más rápido, ¿sí? La gente no puede salir a enunciar cosas de su imaginario actual, ¿sí? Hay una presentación y un artículo muy bueno de Malcolm Gladwell de cómo Campbell, cuando hizo pruebas estándar, digamos, de focus group, ¿sí?, encontró que la gente, la salsa ideal, era la salsa que como culturalmente se consideraba que estaba bien, que era la salsa tipo italiano de esa época, ¿no? La salsa liviana, etc. Y cuando hicieron muestras de gustos, combinando todas las variables posibles de la salsa, les dio que la tercera parte de la muestra, o sea, la tercera parte del mercado, prefería un tipo de salsa que nadie estaba fabricando. Claro. Y eso significó en el primer año que tomaron eso, que en base a ese dato lo convirtieron en un producto, un mercado de 300 millones de dólares. Hay herramientas en lo que es diseño de interacción, en lo que es usabilidad, que no son, digamos que el parámetro principal es que la gente no le cuesta mucho expresar cosas y no te va, digamos, no puede ser el tirano que te diga lo que hay que hacer, ¿sí? Que lo que la gente dice no es lo que la gente hace, y lo que nos va a definir el producto, en definitiva, es lo que la gente finalmente haga con él. Otro caso que doy a veces es, si pongo a la gente en una sala y les pregunto qué les parece del proyector que estamos usando, hasta ese momento nadie se había fijado en el proyector, y van a empezar a surgir ideas sobre el proyector, porque la gente ahora se ve obligada a hablar sobre un aparato que hasta ese momento era simplemente una cosa que estaba ahí. Tal vez lo único que importaba tomar en cuenta es que el tipo que está sentado al lado del proyector se está muriendo de calor. Y es el único problema real a resolver, o que el proyector es muy grande y cuando el tipo que lo puso en la sala, antes de que entren todos, no tenía cómo enchufarlo. Lo que importaba de eso era entender esas situaciones, no que la gente opine sobre algo desde una posición totalmente separada del uso del producto. Santi, como se nos está acotando el tiempo, quería cerrar un tema que me pareció interesante en el primer capítulo que habló Martín Vivas sobre la cultura latinoamericana y su diferencia con otro tipo de culturas en el punto de emprendedurismo, sobre todo, ¿no? Vos bien me hablaste, que me pareció muy interesante, hacer una diferencia entre la cultura española y la cultura británica. Sobre ese me gustaría que te explates vos. Hay un gran ingeniero de software, Tom DeMarco, que en un libro que se llama Peopleware, que es muy recomendable, donde él, entre otras cosas, dice que el problema del software es la gente, ¿sí? No es un problema técnico. ¿Sí? Entender que el problema de construir software es un problema de equipos humanos. Dentro de eso he tenido un nombre que sirve como identificador, tal vez no es demasiado justo, ¿no? Pero él dice que hay dos modelos de valor, que él llama el modelo español y el modelo inglés. El modelo español es donde el valor es algo que se extrae. Es algo donde vamos al Cerro de Potosí, extraemos la plata, dejamos chatito, y ahí tenemos el valor del cerro, ¿sí? Y el modelo inglés, el nombre que él le pone, es el modelo donde el valor es algo que se construye, que tiene que ver con toda la revolución industrial, donde nuevamente, sí, a la gente se le explotaba también, ¿sí? Por eso digo, no es un término justo, pero es muy buena idea. Entonces, lo mismo sucede dentro de equipos de trabajo a nivel mundial, donde a veces los recursos son explotados, donde el valor es algo que se extrae. Y cuando uno tiene un equipo de diseñadores, de desarrolladores, son tareas que construyen valor. Tiene que
lograr trabajar un equipo donde esa gente pueda generar ese valor y no donde esté constantemente siendo explotada o castigada. La industria informática es una industria que tiene una alta rotación de recursos. Por esa razón, porque la gente trabaja un año o dos, se quema, no puede seguir trabajando con esa gente y busca otra gente para tener una experiencia similar. Nosotros en nuestro equipo tenemos ya 4 años de permanencia con la banda armada, con los mismos músicos, sí. ¿No? En uno de los casos. Y eso es raro. Generalmente los que quedan son los socios o los cargos más altos. Eso también es una diferencia interesante. Y cuando te decía esta idea, volviendo a la idea de banda, ¿no? Yo creo que cualquier equipo que construye tiene que tomar ese concepto, el concepto de una banda avanzando un estilo nuevo o tomando ese desafío. Había una paralelo interesante para los emprendedores, que es que hace 30 años, en la década del 70, se había 3 tipos que decían que la televisión era una porquería, armaban una banda punk y cantaban eso. Ahora, si hay 3 tipos que piensan que la televisión es una porquería, arman YouTube y se lo venden a Google por $1.400 millones. Un emprendedor hoy es el nuevo rockstar, pero tiene que asumir que está llevando adelante una banda y no manejando recursos, ¿sí? A mí me parece que lo que tenemos es, tanto diseñadores, desarrolladores, gente de negocios, una gran capacidad creativa, porque también se diseña un plan de negocios, y tenemos que asumir el lugar de creadores, el lugar de no sé si albañiles, pero muchas veces veo proyectos que fracasan principalmente por creer en el modelo español, ¿no? En vez del modelo de construir valor, el modelo de simplemente tomar a gente y arrancarles el valor en base al trabajo. Entonces me gustaría cerrar con la idea que dijiste sobre justamente emprendedores, como verlo como una banda punk, una banda de rock, ser creativos y no tan reactivos quizás en las acciones que uno realiza, ¿no? Exacto. Bueno, Santi, como se nos está terminando el tiempo, me encantaría agradecerte Muchas gracias a vos. Tu experiencia, tu momento, que es muy preciado realmente, e invitarte para otros programas, seguramente otro segmento habremos de hacer sobre otros temas, o repetiremos el mismo, si a la gente le parece interesante. Muchísimas gracias. Bueno, nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Tecnoemprendedores. Mi nombre es Augusto Hassel, hoy estuve con Santiago Bustelo. Les deseo un buen día a todos. Hasta luego. Hasta luego y saludos a todos.